Esta noche he decidido titular esta noche de testimonios varados en Costa Rica. Ya van a ver de qué se trata, por qué se llama Varados en Costa Rica. Y hoy tengo invitados que son de diferentes partes del país. Y quiero iniciar saludando a nuestra hermana Julie de Asambleas de Dios Shalom. Hola Julie, gracias por aceptar la invitación. ¿Desde dónde te conectas? ¿Desde dónde nos saludas? Mucho gusto. Yo estoy viviendo en Chimaltenango, Chimaltenango. en el centro de Chimaltenango y aquí estamos, con mucho gusto. Gracias por aceptar una vez más. La semana antepasada, bueno, hace unas semanas atrás tuve a Mary Paola también de Chimaltenango aquí compartiendo un ratito y contando algunas experiencias que es transmitir, hacer iglesia en línea. Y hoy vamos a estar hablando de qué es Varados en Costa Rica, como ustedes decían. También tengo a nuestro hermano pastor Luis García. Hermano, Dios le bendiga. Gracias por aceptar la invitación. ¿Desde dónde nos saluda? Bendiciones, hermanos, de acá, de la calurosa Gomera. La Gomera Escuintla. Estamos para servirles, para poder servir al Señor. Bendiciones. Amén. Y también quiero darle la bienvenida a Beverly, quien es el contacto directo. Hola, Beverly, buenas noches. Dios te bendiga. Hola, Dios le bendiga. Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación y aprovechando, quiero decirte que también me saludes a tu mamá y a tu papá y que he tenido la oportunidad de estudiar con ellos ahí en el bíblico y también compartir experiencias ya ministerial y también con Daniel. Así que gracias y bienvenidos a este espacio que lo hemos titulado Varados en Costa Rica. ¿Podrían ponernos en contexto por qué ustedes deciden hacer un viaje a Costa Rica? ¿Fueron a pasear con las gafas oscuras? ¿O quizás algún compromiso personal? Cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Por qué viajaron allá? Bueno, ¿cuál fue la razón por la que fuimos a Costa Rica? Nosotros estudiamos durante 3 años, que en realidad son 2 meses los que estudiamos en la Escuela de Misiones de Asambleas de Dios. El año 18, 19 y el año 20 nos correspondía hacer una práctica misionera que debe ser a un país cercano, ¿verdad? Dentro del continente americano. Entonces se nos dieron algunas opciones y por esa razón fue que nosotros decidimos ir hacia Costa Rica, pero no simplemente ir digamos, a San José o a las playas, sino que nuestro destino principal era con la tribu Cabecar, que se sitúa en el Valle de la Estrella, en el Atlántico de Costa Rica, en la parte norte de Costa Rica. Esa fue la razón por la cual nosotros viajamos a Costa Rica a hacer una práctica misionera de 15 días. Wow. Yo tengo una pregunta. ¿Y cómo saber cuánto tengo ese llamado misionero? Porque de pronto estamos acostumbrados, como les decía anteriormente, a veces estamos acostumbrados al tipo de pastor que está así en corbata y todo, y ustedes están hablando de algo muy diferente, ya entrar directamente a las raíces de un país y el dejar Guatelinda, que estamos bien poblados de iglesias. ¿Cómo aceptar ese llamado? ¿Cómo entender ese llamado? En mi caso, como yo lo dije anteriormente, antes de mi conversión, yo empecé a escuchar música cristiana y escuchaba Radio Cultural, un programa que habla de misiones. Y de hecho, antes de ir a Costa Rica, estuvimos ahí dando a conocer nuestro viaje, ¿verdad? Ya no regresamos por cuestiones de pandemia. Entonces, ahí empezó a impactar mi vida, el escuchar historias misioneras, misioneros que viajaban a África y todo eso. Dios empezó a tocar mi vida, aún yo no había aceptado. Y luego, ya después que Dios me lleva al ministerio pastoral y yo finalizando mis estudios teológicos,
en Mazatenango, yo siento una voz interna en mi corazón: tienes que estudiar misiones. Luego regreso el siguiente año ya como docente al Instituto Bíblico, y en otro culto misionero de la clase de misiones que se da en el Instituto Bíblico, vuelvo a escuchar la misma voz. Así fue como Dios empezó a hablar a mi vida, y fue como yo finalicé asistiendo a la escuela de misiones, y que fue de mucha bendición y sigue siendo de mucha bendición para mi vida. Gracias, pastor. Chicas, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo nos cuentan? ¿Cómo es ese llamado para ustedes? En Asambleas de Dios hay un programa que se llama Misioneritas. Yo estuve que ese programa está dirigido a las niñas y señoritas de la iglesia. Entonces yo estaba en ese programa, tenía mi maestra, y la maestra hablaba sobre los misioneros, y recuerdo exactamente dónde, en qué punto yo dije, yo voy a ser misionera, y fue cuando ella estaba hablando de misiones foráneas y estaba contando cómo una familia de misioneros estaban en un país y nadie les quería poner atención. Entonces la familia misionera empezaron a tirar tratados en todas las calles, y de repente personas que estaban con problemas o con situaciones difíciles agarraban los tratados y los veían. Sus corazones eran transformados por el Señor. Pero una de las niñas de la familia misionera tiró el tratado y se quedó viendo quién lo iba a recoger. Y dice que lo recogió una mujer, y la mujer estaba llorando, y la niña llegó y le dice, ¿qué le pasa? Entonces la mujer estaba muy aturdida, y en el tratado decía paz. Y entonces la niña le dijo, ¿quiere que le explique quién puede dar esa paz? Y la empezó a evangelizar. Entonces yo dije ahí, a mis 8 años de edad, yo dije, yo voy a ser misionera y yo voy a ir. Y aunque no me escuchen, aunque sea tirar tratados, pero alguien tiene que escuchar el mensaje de Jesús. Alguien tiene que caer. Alguien tiene que caer. Voy a tirar el anzuelo. Entonces, así fue el punto decisivo para las misiones. Excelente. Escuchamos allá desde Villanueva. Pues creo que fue igual, como dice Jules, ¿no? desde niña, porque como a los 8 o 9 años más o menos, recuerdo que íbamos para un lugar que se llama Salcoalpía, y íbamos porque mi papá lo habían invitado a predicar. Era una vigilia, creo, o campaña, no recuerdo muy bien, pero era una de esas dos actividades. Mi papá lo habían invitado a predicar, y antes de ir de camino para allá, pasamos donde una pastora, amiga de mi papá, y a pedir oración para que el Señor fuera el que respaldara la vida de mi papá, que nos guardara, porque nos habían dicho que ese lugar era como que se manejaba mucho lo que era brujería y cosas así. Entonces, pues a pedir respaldo divino. Y fuimos, y la pastora empezó a orar por cada uno, y hasta que llegó por donde yo estaba. Y me dice, te veo a ti con una maleta en mano y con una Biblia. Y eso que yo entro en la mente de niña, que no, vamos a viajar. Voy a viajar. Y así pasó y todo. Y creo que fue hasta mis 16 años, que recuerdo que fue para una clausura que mi hermana Nancy estaba estudiando primero en misiones. Y fue para la clausura de ella que mi mamá me pasó a traer del colegio. Y ahí está, del colegio para allá donde iba a hacer la clausura. Y pasé como que toda etapa de adolescente, que sí me alejé un tantito de los caminos de Dios, que no quería saber nada por X y razones que me habían pasado, pero siempre seguía así como que el pensamiento de que lo que me había hecho la hermana, la pastora. Y en esa ocasión, en la clausura de mi hermana, recuerdo que fue hermano Julio, era el que estaba hablando en ese momento, y empezó a hacer el llamado, y yo sentadita de brazos cruzados, porque yo ni siquiera quería ir. Y cuando sentí, yo ya estaba en el frente, y yo estaba llorando. Así fue cuestión de segundos. Yo estaba enfrente y ya estaba llorando. Y creo que fue hermano Luis Villatoro.
Sí, fue hermano Luis Villatoro el que empezó a orar por mí. Y fue como que la palabra de confrontación, ¿va? Que me dijo, sabes con lo que Dios te ha llamado y te ha resistido. Yo dije, ay Señor, perdóname. Pero igual me seguí en mi etapa de adolescente. Entonces, después de unas situaciones que igual viví, que muchas veces como que, chavos, va para todos, no queremos las cosas a las buenas, sino que tiene que llegar Dios ahí a pura cuentazo, pero de que la palabra de Dios se cumple, se cumple. A ver si no. Cabal, doy fe, doy fe. Pero sí fue a mis 17 años, casi 18, de que pasé un proceso así bien feo en mi vida. Y pues la única salida, dije, la escuela de misiones. Yo ni siquiera quería ir, en serio, ni quería ir. Pero teníamos entendido que la escuela de misiones solo aceptaba a los mayores de edad. Y yo todavía no había cumplido los 18 años. Y pues le escribí ahí a una persona ahí y le pregunté, mira, ¿será que puedo entrar a estudiar? Pero tengo esto y esto, todavía no cumplo 18 años. Y me dijo, va, voy a preguntar. Eso fue día viernes, pasó sábado y pasó domingo. Pero cuando yo le terminé de escribir a esa persona, yo le dije, bueno, Dios, si es tu voluntad, que me acepten. Ahora, si no me aceptan en la escuela de misiones por no tener los 18 años, olvídate de que me vuelvas a decir de que yo voy a ir a misiones, porque no. O sea, yo soy feliz sirviéndote como miembro, pero ya que me pidas algo que yo dé más allá, no. Entonces pasó. Y el día domingo entra mi hermana allá a la puerta de mi cuarto y me dice, ¿oraste para que te aceptaran? Y yo, ay, dije, yo sentí súper helada ahí, como que algo me había quedado y dije, me aceptaron. Y me dijo, sí, alista tus cosas, te vas mañana de una vez al público. Y yo, bueno, Dios, ya estoy aquí, démosle. Y el primer día en la escuela empezaron a orar y todo, dieron la bienvenida. Y en la noche, en el servicio que siempre hacen, yo empecé a llorar y empecé a llorar. Y fue como que Dios tratando mi vida. Y me dijo, si no me hubieras hecho caso, te hubieras ahorrado tanto cuentas, pero al final aquí estás. Y ahí fue donde yo le empecé a agarrar amor. Y fue como que ya, Señor, ya entendí que tienes un propósito en mi vida y aquí estoy, démoslo. Y pues, así fue como acepté mi llamado. Casi compartís la historia con Jonás, ¿no? Casi. Y a ver cómo arman este equipo de trabajo ustedes, democráticamente, por afinidad, o cómo fue que llegaron a estar con el pastor Luis y ustedes dos ahí. Yo sé que hay más equipo de trabajo, pero cuéntenme un poquito de eso, a ver qué pasó detrás de todo el trabajo que me están contando. Pastor. No, su micrófono. Perdón. El proceso para poder ir a la práctica misionera es de que se nos dan países, ¿verdad?, donde necesitan apoyo misionero. Es decir, no vamos al azar, sino que donde ya hay un equipo misionero trabajando y se va a apoyar a esos proyectos misioneros. En este caso, al principio se nos dieron las opciones. En mi caso, yo sentí ir a México porque sabía que eran pocos los que iban a decidir. Entonces, luego, hermana Julie a Costa Rica y hermana Beverly a Colombia. Y así se empezó a desarrollar en los meses, pero ya cuando faltaba poco tiempo, fue que nosotros pues ya no pudimos ir a los lugares donde queríamos ir. Bueno, yo al final del periodo, en el 2019, ya habíamos formado equipo con hermana Beverly, pero cuando regresamos en febrero a la escuela, empezaron a darse otras situaciones y quiero que continúen por ahí para que puedan seguirle la historia. A ver cómo se fue acomodando todo. Yo tenía un equipo totalmente diferente y para empezar, cuando llegamos el primer día para la escuela, resulta que mis otras 4 compañeras no llegaron a estudiar. Eso quería decir que no iban a ir al viaje misionero. Oh, no. Y que yo me había quedado sola. Pero yo dije, yo voy a viajar a Costa Rica. Algo en mí, yo creo que el Señor me decía, no, tranquilízate, vas a viajar a Costa Rica.
resulta que nuestro maestro, hermano Brenes, me dice, si no conseguís a por lo menos una persona que vaya contigo a Costa Rica, no te puedes ir y te tenés que ir o al otro grupo de que era el que tenía más, que eran los de República Dominicana, o te vas a Colombia con Luis y Beverly. Entonces yo empecé a hablar ahí con mis contactos. Ahí está. Y estaba Nimsi, la hermana de Beverly. Y le dije, mira, fíjate que me pasa esto y esto. Y entonces ella me dijo, sí, dale, te acompaño. Pero aún así el hermano Brenes dijo, no, puede ser muy difícil. Entonces, decídanse qué van a hacer. O se van para Colombia o los de Colombia se van para Costa Rica. Entonces ahí empezamos como, fue creo que un trato directo con cada uno de nosotros de parte de Dios, porque ni los hermanos querían irse para Costa Rica, ni yo quería irme para Colombia, pero si al final no se podía, pues todos estábamos dispuestos a ceder. Y fue ahí donde hablamos con el pastor de una manera tranquila y dijimos, De una manera ¿qué podemos cristiana. hacer? De una manera cristiana, totalmente adulta. y ahí platicamos y también hablamos con Beverly. Y ahí fue donde Beverly va a seguir con la, con la siguiente parte. Pero para todo esto ya hermano Brenes nos había dado un lapso de tiempo para decidirnos, ¿no? Y O sea, cabal, una semana. Nosotros ahí como que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque, o sea, nuestros planes eran súper distintos y a última hora como que todo se nos volteaba y como que, ¿qué hacemos? Y que nos vamos y que va, démosle. Pero ahí sí que me quedó tan presente eso de que Dios al que llama, Dios capacita, ¿no? Porque es decir que Dios como que trató con nosotros y fue dentro de su plan y su voluntad, y que en menos de una semana le dijimos, va, démosle, seamos, vámonos a Costa Rica. Y así fue como se armó nuestro equipo en menos de una semana. ¿Cómo es que Dios va armando todo el paquete? Porque me imagino que en el grupo está ya sabemos quién es el serio y el que representa al grupo, ¿va? Claro. el pastor. El pastor. Y siempre en el grupo tiene que haber uno que molesta mucho. Bebé. Ay, mentira. Estábamos nosotros tres y otras dos hermanas, Nancy Vázquez y hermana Cristina García. García, ¿verdad? Entonces, todos nos dividimos el trabajo y sí, Dios armó ese equipo. Equipazo. Con ese propósito de ir a cooperar, a ayudar en un proyecto misionero. Y es otra de las cosas que le dicen a uno, prepárese para trabajar con niños, con jóvenes y adultos. No sabíamos exactamente qué íbamos a hacer, teníamos que ir mentalizados a lo que fuera. Teníamos que ir con todo el deseo de servir en el área que fuera necesario. Entonces íbamos con nuestro corazón dispuesto, sabiendo de que era el plan de Dios, porque habíamos tenido un tiempo de oración, habíamos armado equipos de intercesión y íbamos con esa mentalidad de que íbamos a hacer la voluntad de Dios. Excelente. Y cuando llegaron a tierras costarricenses y empezó, más o menos en qué fecha llegaron allá? No se recuerda. El 8 de marzo del 2020. El 8 de marzo. Pero ya habían escuchado noticias de que aquí había entrado el primer caso y toda la cosa, o todavía no. No, habíamos escuchado de que en Costa Rica ya había un caso, pero aquí en Guate todavía no, si no más recuerdo, todavía no había ningún caso. Sí, porque recuerdo que por el 17, por ahí cerraron el país.
¿Cuántos días de diferencia cerraron el país allá donde, en Costa Rica con Guate? Bueno, El- de hecho allá hasta en Semana Santa fue que en abril fue que cerraron, porque ellos continuaron igual los costarricenses pudieron entrar todo el tiempo, todo fue que llegaban al aeropuerto, los dejaban entrar a ellos. El problema era aquí en Guatemala, nosotros podíamos salir de Costa Rica, pero como acá en Guatemala estaba cerrado el aeropuerto, no habían vuelos hacia acá. O sea que ustedes no les dijeron nada cuando, o sea, ni siquiera tienen que pasar un tiempo de cuarentena, absolutamente nada. Ustedes fueron a donde tenían que llegar. Todo normal y todo tranquilo. En Costa Rica no había nada, o sea, no, todo estaba normal, todo. Eh, de hecho, nosotros anduvimos caminando por las calles principales de Costa Rica sin mascarilla ni nada, porque para nosotros la vida como la conocíamos, así estaba, todo Wow, normal. qué contraste con nosotros acá. ¿En qué momento les cae la noticia de lo que estaba pasando en Guate? Vamos. Bien, como dijimos al principio, nuestra misión principal era con la tribu Cabecar. Entonces nosotros viajamos una semana y allá prácticamente ya no tuvimos señal de teléfono. Sí había, pero una empresa costarricense la que tienen ellos señal. Entonces, esa semana nosotros pasamos desconectados. Fue cuando ya regresamos una semana después a la provincia de Heredia, Costa Rica, que ya nos pudimos dar cuenta el día domingo que en Guatemala ya se había dado el primer caso el viernes 13. Entonces nosotros el domingo 15 regresamos a lo que fue, decíamos nosotros, la civilización, ¿verdad? Sí, sí. Porque no teníamos contacto con el mundo, porque en la tribu allá pues no es tan primitivo que digamos, ¿verdad? Porque ellos tienen ya su tecnología, ellos tienen su forma de vida muy bonita. Entonces, es ahí donde nosotros nos enteramos que ya estaba la situación más difícil a nivel mundial y que ya en Guatemala se dio el primer caso. Entonces, y yo me despierto el día lunes 14 con un mensaje. Tienen que salir de Costa Rica porque van a cerrar el aeropuerto. Ese fue el primer mensaje que yo vi, ¿verdad? Habíamos dormido en lugares distintos porque andaba ya con nosotros el misionero que nos recibió en Costa Rica, Daniel Córdoba. Entonces, él ya había viajado hacia Costa Rica, hacia San José, ya que tenía un compromiso. Entonces, las hermanas se quedaron en una casa y yo me quedé en una casa diferente, pero ellas igual tuvieron la noticia. Entonces, ahí fue donde empezó ya lo más serio, ¿verdad? El lunes 15, perdón, 16 de marzo. Qué masacre. O sea, desconectados totalmente. ¿Cuánta distancia de la capital o hacia donde ustedes estaban, más o menos? Pero no era mucha la distancia, pero eran como 150 kilómetros, siento yo, de la capital. Pero donde llegamos nosotros era Sí, sí. menos la distancia que había. Ya, ya. Lo, Cuéntenme qué pensaron en ese momento, qué pasó por sus mentes. lo que pasó fue que todos empezamos a recibir mensaje tras mensaje tras mensaje y como que nos estaban aturdiendo con qué hacer y no podíamos hacer nada. Entonces, lo primero que pensé fue llamar, de mi parte, llamar a la hermana que era de la agencia de viajes para que ella nos dijera qué podíamos hacer. Porque nos estaban diciendo también, sálganse de Costa Rica, pero no era así como que, agarremos nuestras cosas y jalemos a Guatemala, porque no era así, aunque estamos en Centroamérica, ahí todo tiene su orden, ¿verdad?
Sí, sí. Y también les escribí a mis compañeros de República Dominicana, porque todos éramos un equipo, aunque estuviéramos en diferente país. Beverly, contanos qué pasaba por tu mente. Ay, pues fue todo raro, porque cuando nosotros nos dicen de que, o sea, así como dijo Yuli, ¿va? Que como que mensajes de todos lados de que vénganse, regrésense, que se va a cerrar el país. Y nos habían dicho de que aquí en Guatemala creo que se cerraba a mediodía. Y para eso que nos avisaron ya eran las 10:30 más o Ah, menos. Y nos estábamos alistando porque íbamos a ir a otro lugar, íbamos a ir a trabajar con niños. Y yo así como que, pero si de aquí a donde está, de aquí donde estamos para allá a la capital son como 2 horas y de la capital para el aeropuerto como otra media hora, hora y media más o menos, dependiendo del tráfico. Y como que fue como que, y mis pensamientos de, ¿y ahora? Yo, señor, ¿y ahora? Porque siempre tuvimos presente que lo que íbamos a pasar, lo que tenía que pasar, se estaba en el plan de Dios, va. Pero no contábamos con que nos iba a decir el señor presidente, ¿va? O sea, se cierra el aeropuerto, se cierra Guatemala, no pueden regresar. Y cada quien, o sea, como que empezamos a buscar soluciones, hablamos con nuestros directivos acá en la escuela, de que qué hacemos, qué hacemos. Unos decían regresense, otros decían quédense. Nuestras familias también ahí de que vénganse, qué van a hacer, se va a cerrar el país. Y hasta que tomamos un momento de decir calma, porque, o sea, como comentó el hermano Luis, estábamos en lugares distintos. Entonces las mujeres ya nos quedamos viendo así como que, no, calmémonos, porque nos estamos estresando, nos estamos aturdiendo más, no estamos pensando con claridad, esperemos. Y fue cuando Yuli se puso en contacto con la hermana de la agencia y nos dijo que iba a ver si podía cambiar los boletos para poder regresar ese día. Y pues ahí al final de cuentas, para hacerla tan larga, pues no se pudo porque ya los vuelos estaban súper llenos y pues fue todo un merequetengue ahí bien raro de parte de Dios, va. Para Pero un nosotros dato raro, curioso, ¿sí? perdón, bebé, pero un dato curioso, si nosotros entrábamos a la página web de la aerolínea donde Ay, sí, es estuvimos, cierto. nuestro vuelo seguía en pie. Y Ujú. nosotros, de hecho, hasta fuimos al aeropuerto el día que teníamos que supuestamente regresarnos, pero ahí nos dijeron, no, el aeropuerto está cerrado y todos con nuestras maletitas de regreso. y durante ese tiempo, ¿en dónde estuvieron? O sea, cuando estaba la fecha de regreso, ¿en dónde estuvieron? ¿Qué estaban haciendo? Nosotros llevábamos una agenda, Sí, sí. porque como se dijo al principio, se lleva agendado qué se va a hacer día tras día. Entonces nosotros en Heredia, así se llama la provincia, cuando ya nos dimos por vencidos que no habían vuelos, que ya ese día, el lunes, se cerró el aeropuerto, pues continuamos con la agenda. Ahí un poco tristones, pero seguimos ya en Heredia, pero hasta el día miércoles fue que llegamos. Ya el día jueves ya no completamos porque era hasta el día sábado que teníamos nosotros que retornar a San José, pero ya nos dijeron, bueno, definitivamente los casos iban aumentando en Costa Rica. Entonces fue cuando nos dijeron regresen a San José. Nuestro anfitrión y las autoridades de Asambleas de Dios aquí en Guatemala coordinaron para que nos recibieran el Instituto Bíblico y las Asambleas de Dios en Costa Rica, en San José. Entonces, hacia ahí regresamos nosotros esa semana. Ya un 80% de nuestra agenda se cumplió. Entonces regresamos, nosotros ahí nos instalamos, ahí nos dieron donde dormir, donde cocinar, donde lavar nuestra ropa. En ese aspecto, gracias a Dios, todo cubierto. Como que Dios lo tenía todo programado allí, porque incluso hasta víveres nos dejaron ahí en la cocina, porque como se suspendió todo, ¿verdad? Y había una persona encargada del comedor y tenía ahí víveres. Y ella cuando se puso seria la cosa, ya no regresó y dijo, bueno, denle a ella los misioneros que coman, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto no nos podemos quejar porque así como Dios sustentó a Elías allá
en aquel arroyo, así nos sustentó a nosotros todo ese tiempo, adelantándonos un poquito, ¿verdad? Pero ahí nos quedamos. Qué interesante y qué asombroso y quiero decirle a las personas que nos están viendo que independientemente del proceso que estemos viviendo, Dios sigue siendo Dios y su plan sigue estando ahí. Lo experimentamos y lo milagroso está ahí, en esas circunstancias difíciles y por eso los invité porque Dios de una u otra manera se sigue moviendo. Y mi pregunta es, o sea, ¿cuánto tiempo pasaron en ese, por decirlo así, en ese tiempo, en el bíblico, cuánto tiempo pasaron ahí? Bueno, vamos a sacar la calculadora porque fueron 87 días menos, ¿qué? 8, bueno, fueron 70 días aproximadamente los que estuvimos ahí en el Instituto Bíblico. Eso, 70 Hasta días nos, estuve. te escuchamos, Gila. hasta nos terminamos un libro de devocional de 50 días de fe. Exacto. Y cuando lo vieron dijimos, oh, ¿cuándo lo vamos a terminar? Y no, lo terminamos y seguimos juntos. Les quedó pequeño, entonces. Cabal, eran 70 días de fe, no 50. Ahora, mi pregunta es, traducido en meses, ¿cuánto es? 2 meses y medio, aprox. Nos faltaron 3, bueno, ahí en el Instituto Bíblico, pero la travesía completa fueron 87 días, incluyendo el día 2 de junio, que fue cuando retornamos de Costa Rica hacia acá, 87 días. Es decir, Wow. faltaban 3 días para los 3 meses que salimos del Aeropuerto Internacional Aurora, aquí en Guatemala. Adarán. Escuchen, gente, Y de verdad que eso es algo único. Podrían escribir un libro de eso ustedes. Claro, así Lo nos dijeron. escribimos, bebé. lo escribimos. ¿Y Muy cuál era la impresión de sus familiares acá en Guate cuando hablaban con ustedes o había videollamadas o algo por el estilo? Bueno, en mi familia, principalmente mi esposa y mis hijos, pues al principio fue un poco duro porque yo pastoreo acá, ¿verdad? Estamos, la familia de ella y mía principalmente está en el puerto de San José, estamos a unos 50 kilómetros, ¿verdad? Entonces, ellos esperaron acá hasta que se cumplió la fecha que, como decían las hermanas, cuando dije, fuimos al aeropuerto, me dicen, no, no hay viaje. Entonces ya mi familia los vinieron a traer a ellos para que se fueran hacia. Entonces había cierta confianza. Bueno, Dios tiene el control de todo. Él va a obrar. Sentimos el apoyo acá, en mi caso, de la iglesia, de nuestras familias, de la misión, ¿verdad? También recibimos mucho apoyo. Entonces, ¿había preocupación? Sí, lo había. Los primeros días fueron fatales, ¿para qué lo vamos a negar? Pero en mi caso había confianza en el Señor. Chicas, ¿y ustedes qué nos pueden decir? Tú o yo. Dice. Bueno, yo estaba pastoreando en ese momento y mis padres me iban a hacer el favor de encargarse de la obra durante esos 15 días, que se volvieron casi 3 meses, ¿verdad? Y mis papás estaban un poco preocupados, un tanto asustados, porque no sabían en dónde yo estaba. Pero también igual no podía moverse, yo tampoco podía moverme, entonces todos llegamos a la conclusión de esperar en el Señor y que Dios fuera el que los guardara tanto a ellos en donde yo estaba pastoreando como me guardara a mí en Costa Rica, ¿verdad? Sí, sí. ¿Le atraviesa el grupo? No vino. No viene. Pues igual siento que cada parte fue como que distinta, porque al menos en mi caso, o sea, no soy como que tan apegada, pero mi hermana sí.
Entonces la ventaja fue de que estábamos juntas, mi hermana y yo, porque con mi hermana sí soy bien apegada, porque pues, ¿verdad? Siempre hemos estado como que juntas en todo tiempo, pero cuando llamaban a mis papás, ella era la que se ponía a llorar. Es como que, mano, cálmate, o sea, Dios sabe lo que está haciendo, o sea, tus papás están bien, o sea, están bien, están comiendo, tranquila, o sea, Dios sabe lo que va a hacer. Y nuestros papás siempre nos decían que no les han dicho cuándo se vienen, o sea, así como que las típicas preguntas, ¿va? De que se portan bien, que no sé qué, eso que sí, papá, sí, mamá. Igual, varios miembros de la iglesia estuvieron siempre como que al pendiente de que, hermana, estamos orando por ustedes, que Dios les provea, que cómo le están haciendo con la comida, que mi hermana y yo tenemos como que algo que nos caracteriza, ¿va? Y no lo voy a decir porque nos vamos a exhibir, pero los hermanos siempre nos decían, ¿va? ¿Cómo le están haciendo, hermana? ¿Están comiendo? Y nosotros como que, sí, Dios ha provisto. Que Dios fue tan fiel y nos quedó tan marcado eso como que el que invita paga, ¿va? Porque Dios nos puso en la situación, nos pasó ahí en la prueba, pero Él fue tan lindo y tan fiel de que hasta en los pequeños, ahí como que en los antojitos, de que, ay, no, y no quiero cocinar, el Señor manda un pollito, algo rico, ¿va? Y cuando sentíamos, llegaban los hermanos y El decían, pollito. ustedes son los guatemaltecos, ustedes son los chapines, sí, nosotros somos, que mira que les trajimos bolsas de víveres, de la comida ya hecha, y eso que, ay, gracias Señor, tú sabes. Es decir, que Dios fue tan fiel, pero siempre fue como que nos fue moldeando. A mi hermana le sirvió mucho como que para aprender a despegarse de mis papás un poco, y yo pues como que para aprender a valorar un poquito más, como que ya tengo que ser abierta con mis emociones, con mis papás y como que, o sea, sí los quiero, pero es mi manera de ser, o sea, no ser tan apegada con ellos. Gracias. Y yo creo que cada uno de ustedes trae un momento clave que los marcó de todo esto. ¿Me podrían contar algo que así, a mí me marcó, podría decir, Pastor Luis, a mí me marcó esto, o a Jules le dicen, ¿verdad? ¿Julie? Jules. 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 Le puedo decir, a mí me marcó esto, o el pollito. Ah, También. cuéntenme algo que les, así como que, ala, esto no, esto quedó para mí, y una vez lo guardé. Bueno, hay muchas cosas y como dicen un libro quizás, pero dos cosas podría mencionar. Uno fue, bueno, esto ya lo estaba en el plan, ¿verdad? Porque fue el día 15, fue el cumpleaños de hermana Beverly, allá, ¿verdad? Wow. Un cumple el día domingo 15, todavía no sabíamos, porque fue al día lunes. Entonces sí, yo ahí se le hizo una pequeña celebración, ¿verdad? Sí, el equipo allá que nos recibió se portó a la altura Sí. y bueno, pero también ya después de estar ahí en el Instituto Bíblico, la primera videollamada fue que la realizó un hermano que ya no estaba con nosotros, era un amigo muy querido por mí. Él se tomó de viajar de la capital, él y otro pastor, siempre asamblea, vinieron acá con mi familia, le trajeron víveres, pero lo que más me marcó fue que hicieron una videollamada y fue que yo pude hablar, siempre hablábamos, ¿verdad? Pero fue la primera videollamada que yo recibí. Él estaba acá y me dijo, mira, aquí estoy con tu familia, aquí está tu niña. Tengo una niña de 6 años que era lo que más me dolía, ¿verdad? Me costaba mucho aceptarlo. Entonces, esa videollamada esa mañana, yo después que corté me hice el fuerte, pero después me fui a llorar a mi cuarto, que tenía un cuarto con muchas camas, yo solito ahí, ¿verdad? Entonces, eso me marcó y que por muchas razones, ¿verdad? Podríamos decir uno de los más momentos más, porque hubieron muchos más, pero nos quedamos con eso. Eso es pastor y es notorio cuando, o sea, atesoramos eso y lo entiendo porque se nos quiebra la voz y decimos, Señor, porque créanme que la semana pasada le decía a los muchachos con los que estábamos trabajando la transmisión,
Porque yo estoy en mi habitación, pero aquí es donde yo, como dijo el pastor, aquí es donde yo lloro muchas cosas, aquí es donde yo le hablo al Señor de muchas cosas y es ahí donde en lo íntimo, en la intimidad con Dios, y eso es lo que queda a flor de piel. El que nos esté escuchando se va a identificar porque en algún momento de todo esto hemos tenido que decirle adiós a muchos hermanos en Cristo por toda esta situación. Hubieron, como dice el pastor, hubieron un montón de buenos momentos y que marcaron nuestra vida. En lo particular hubo un momento que fue cuando ya estábamos en la realidad de que ya nos íbamos a quedar varados, ¿verdad? Pero yo estaba muy preocupada porque ¿cómo decirlo? Yo estoy con mis papás, digamos que al 100%. Entonces, al dejarlos allá, en Jutiapa, donde yo estaba pastoreando, para mí fue un poquito difícil porque yo decía, ¿y ahora cómo le van a hacer ellos? Y, Señor, ¿cómo voy a hacer yo aquí? Yo quisiera estar allá. Y había un montón de pensamientos y que yo les decía a ellos, si me miran algo seria y que me aparto, no piensen que es porque yo estoy enojada o que estoy mal con alguno de ustedes, sino porque yo necesito mis tiempos a solas. Me aburro de la gente, les decía yo a ellos. Pero en ese momento estábamos en una de las mesitas que hay en el como patio del Instituto Bíblico en Costa Rica. Y dijimos, bueno, vamos a orar porque el Señor nos ponga paz, nos dé la tranquilidad que necesitamos. Y me recuerdo que estábamos orando y una de nuestras compañeras, que se llama Cristi, empezó a ministrarnos. Ella se levantó y empezó a orar y puso su mano sobre mí. Entonces, pero seguimos orando, entonces yo me quedé así, pero yo decía, pero ¿por qué Cristi tiene todo el tiempo de oración su mano sobre mi hombro? Entonces yo abrí los ojos como para ver que si Cristi estaba orando por el pastor que estaba enfrente de mí, y cuando yo volteo a ver, no era nadie, era Dios. Entonces yo pude sentir la mano de Dios sobre mi hombro como Dios diciéndome, yo estoy con vos, yo tengo todo fríamente calculado, yo tengo todo en mis manos poderosas. Y eso fue un momento que me llenó y me dio paz. Y otro de los momentos fue, los hermanos se dan cuenta que con mi familia, con mis hermanos, mi hermana, mis papás, hacíamos videollamadas casi todos los días. Y otro momento que a mí me causó nostalgia, puedo decir, y me causó paz también, fue un momento cuando yo estaba en Costa Rica, mis otros dos hermanos en otro país, mi hermana en Chimaltenango y mis papás en Jutiapa. Todos estábamos divididos. ¡Wow! Pero regaditos. regaditos. Entonces, con esa videollamada estábamos todos juntos de una manera virtual y oramos. Y hubo paz en mi corazón y sin duda en el corazón de cada uno de mi familia. Y yo puedo entender que Dios estaba con cada uno de nosotros y que no importa dónde, aunque estemos tan lejos, Dios nos une por medio de la tecnología, pero sobre todo por medio de la oración. Y me hizo crecer mucho en fe. Gracias por compartir eso y como decías, cuando sentimos esa mano, hay una alabanza, o yo acostumbro decirles canciones de oración que dice, yo siento que alguien me toca. Y cada vez que la canto en mi cuarto o estoy en la iglesia y la es tan real, o sea, el sentir la presencia de Dios cuando declaramos esas palabras por medio de la música y cuando estamos ya tocando, ahí sí que fondo en nuestras emociones porque somos humanos y tendemos a quiera o no pasar por eso. Así que también quiero decirle a alguien que esté pasando una situación bien difícil que igual el Señor está ahí, aunque no lo podamos entender, aunque no lo podamos ver,
Dice la palabra del Señor que Dios obra de maneras que es increíble, que quizás la lógica humana no va a coincidir, pero ahí, una vez más, llega lo milagroso. Te escuchamos, Beverly. Pues así que como dicen los hermanos, ahí hubieron momentos buenos, buenísimos y momentos de aprendizaje, porque no me voy a quejar de la experiencia vivida, pero creo que hubieron bastantes cosas que me marcaron y la que tengo así súper presente es cuando estábamos en un lugar llamado El Gavilán, que es donde estamos ahí para trabajar con los Cabecar. Y estábamos en los servicios, ¿va? Porque asistíamos a los servicios. Y fue para una actividad de niños que tuvimos en la mañana. Ya íbamos casi a terminar y llegó una familia así súper sudada y solo yo vi que se sentaron y como que hablaban entre ellos y que sí, el muchacho que estaba con nosotros, Nure, nos dijo que ellos habían estado caminando por una semana con tal de llegar ahí a la actividad y que ya habían llegado cuando ya habíamos terminado. Pues como que, chica, una semana estar caminando, porque ahí nadie que se suben al bus o que llaman al Uber o que tu moto, porque ahí entre montañas, o sea, montañas, y ellos caminaban, y sí que cruzaban ríos y todo para poder llegar. Y fue como que, chica, a mí sí me retó bastante y fue como que, como decimos a buen chapimba, como que tómala, porque muchas veces por una lluviznita no queremos llegar a la iglesia y eso que la iglesia está a 2, 3 cuadras, o que al menos en nuestro caso, que somos hijos de pastores y que la pastoral normalmente está arriba de la iglesia, hay días en los que, ay Señor, estoy cansado, no quiero bajar, pero tengo que. Y fue como que, puchis, fue Dios como que diciendo, mira, esta gente estuvo caminando por bastantes días, no se quejaron, todo con tal de estar aquí. Y fue como que va, alarguemos un poquito más la actividad. Y hicimos más actividades y todos para que los niños, la familia pudieran participar. Y fue como que, o sea, sí fue algo súper presente que yo tengo. Igual la noche anterior en un servicio, o sea, estaba la alabanza y todo bien bonito y creo que fue parte de lucha espiritual que tuvimos porque creo que hablo por todos en decir que nos sentíamos súper cansados, así de la nada que ni siquiera queríamos levantar las manos porque se había bastante opresión en ese lugar y volteamos a ver ahí como que alrededor en la iglesia y la gente estaba danzando, cantando con todo su corazón, gozándose así, chilero en la presencia de Dios, ¿va? Y creo que fue uno de los compañeros que preguntó que, o sea, que por qué alababan así con tanta libertad. Y dijeron, nosotros caminamos durante días, incluso semanas, con tal de asistir a un servicio. Entonces hacemos de que el venir al servicio valga la pena y damos lo mejor al Señor. Luego que, puchica, ¿va? O sea, sí aprendí bastante de eso. Y fue como que Dios decía, no me ya viste, para que no me pongas excusas. Y pues desde ahí en adelante es como que aunque estemos súper cansados, decirle, va Señor, renuévame las fuerzas, voy otra vez. Esa fue una. Y creo que lo que tengo como que más arraigado fue que el Señor me sometió a un proceso estando en Costa Rica, que ya lo venía jalando yo durante 7 años. Y, o sea, yo me aferré tanto a eso y yo sabía, o sea, habían cosas de que yo sabía que no estaban bien. Pero siempre como que ahí la mente humana de que va a cambiar, no, el Señor puede obrar, el Señor va a hacer milagros. Pero fue hasta en Costa Rica, de que en el tiempo que yo más necesité aparentemente, donde estaba como que más vulnerable, el Señor me dijo, no, ya mucho, y si te lo dejo a vos, no lo vas a hacer, entonces adiós. Entonces como que el Señor quitó esa parte de mi vida y fue como que lo que más me dolió, lo que más me costó como que procesar en ese tiempo. Y si yo siempre tenía eso como que, Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué ahorita? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Sino que ¿por qué ahorita? O sea, ¿por qué después de tantos años? ¿Por qué pasa esto? Y fue hasta cuando ya vine acá que yo lo entendí, que si el Señor me lo hubiera dejado, yo no lo hubiera soltado. Si yo hubiera seguido ahí, yo no hubiera dado el siguiente paso en lo que el Señor tenía preparado para mí. A través de eso yo adquirí mucha experiencia, puedo decir así como que orgullosa, ¿va? Adquirí madurez y aunque sí lloré bastante,
y me iba, ¿va? Como Jules. Creo que algunas veces tal vez me alcanzaron a ver con los ojos hinchaditos o más llenos de lo normal, pero fue porque yo me iba a llorar. Yo decía, Señor, pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no se me quitaba ese por qué. Y hasta ahorita que regresamos, el Señor me permitió trabajar directamente con jóvenes, ya como que levantarlos desde cero. Y se han acercado varios y me han dicho, Beverly, mira, esto y esto y esto me pasa. Yo, mi hijo, mi hija, porque así les hablo, mi hijo, mi hija, mira, esto y esto y esto. Entonces me dicen, pero es que vos, ¿por qué sabes tanto? Yo, porque yo ya lo viví, yo lo pasé, yo estuve ahí, y o sea, quiero ser esa mano amiga. Y ahora veo a los patojos, gracias a Dios, o sea, han crecido en número y en todo. Y digo, lo que yo aparentemente perdí estando en Costa Rica, puchica, aunque me dijeran, mira, te lo devuelvo, no, ya no, ya no quiero, porque no cambiaría lo que perdí aparentemente por lo que ahora el Señor me está permitiendo tener. Entonces creo que eso fue lo que más me marcó. Aparentemente fue un proceso doloroso que me costó soltar y que tal vez solté a la fuerza, pero me sirvió mucho y me impactó, me marcó y no me arrepiento. Literalmente les decís, así era yo, mijo. Les decís. Cabal, cabal. Pues algo que decías es muy interesante también el ver el esfuerzo de las personas por llegar a un servicio. Y como decías, no solo hablar de la cercanía de la iglesia, sino que en tiempo de pandemia quizás algún pastor o alguna organización haciendo un esfuerzo por hacer una transmisión y la iglesia a veces, no la voy a ver o algo. O sea, no saben el trabajo que hay detrás para poder llegar. Así que hoy, miren, acá les contamos una historia real. eh, Ellos lo vivieron, lo vieron. Así que ustedes a buscar la presencia del Señor y si se congregan, congréguense. Si se pastor hace en línea, ya sea por diferentes medios, busquen, congréguense en línea. Si tienen que ver la transmisión, vean la transmisión, porque el pastor a veces sacrifica un montón de cosas para poder llevar a cabo una transmisión. Así que gracias por contarme esto. Yo creo que ya estamos llegando a la etapa final. Eh, yo quería agradecerles una vez más y antes de despedirnos, me gustaría que ustedes les dijeran algo a las personas que nos están viendo para ir despidiéndonos. Quiero iniciar con el que agarró la batuta al pastor, Pastor Luis. ¿Qué le gustaría decirle a las personas que nos están viendo? Bueno, estudiando misiones, una de las, quizás no fue en la escuela de misiones, pero sí leí algo que me impactó y lo compartí con la clase. Fue de una misionera que trabajó en Venezuela durante muchos años en lo que fue las montañas. Y alguien le preguntó en una entrevista que le hicieron, ¿y usted cómo recibió el llamado? Y ella responde, yo no recibí ningún llamado. Yo leí una orden y la obedecí. Y aquí estoy. Ella murió en las junglas de Sudamérica sirviéndole al Señor. Entonces, que nosotros nos pongamos a la disposición de Dios y hacer la misión que Él nos ha encomendado a nosotros, porque cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado con un propósito. Tenemos diferentes dones, diferentes habilidades, así de que pongámoslas al servicio de la obra del Señor. Gracias, Pastor Luis. Escuchamos a Julie. Otro misionero joven dijo que a él le preguntaron, ¿por qué dedicas tu juventud a un Dios al que quizás ni siquiera conoces, no has visto? ¿Y por qué dedicas tu tiempo a gente que ni te lo agradece? Y el misionero dijo, yo estoy dedicando mi vida y pienso desgastar toda mi vida al servicio de Dios. Y pienso hacerlo porque mientras yo desgasto mi vida en algo eterno, usted está desgastando su vida en algo sin futuro. Entonces puedo decirles que desgastar nuestra vida al servicio del Señor es lo mejor que podemos hacer. Hay muchas personas que no conocen del Señor y es tiempo que la iglesia, si la pandemia no nos ha sacudido,
puede que venga algo peor si nosotros no entendemos que la iglesia tiene esa gran comisión de hacer misiones, de ir y predicar el evangelio a toda criatura de la manera que nosotros creamos. Y específicamente los jóvenes tenemos la fuerza, tenemos la capacidad, y qué más que tener personas como hermano Luis que tienen experiencia, unirnos y hacer algo grande para el Señor. Yo creo que eso es perder el tiempo de la mejor manera. Excelente. Te escuchamos, Beverly. De verdad hay muchas cosas que tal vez quisiéramos decir, ¿va? Pero lo que creo que sería como que más adecuado es de que nos sacudamos de la cabeza esa idea de que hacer misiones, como decían nuestros maestros en la escuela, es solo tomar una maletita, irse a tomar selfies ahí en las estatuas reconocidas o tomarle fotos y compartirlas a las redes sociales de que ella anda haciendo misiones, sino que enfocarnos en lo que de verdad es misiones. Nos decía un maestro, Alfredo Casasola, que el hacer misiones no era solamente viajar 100,000 kilómetros, que hacer misiones también estaba a 100 metros de nosotros, que muchas veces nuestra nación a conquistar es nuestro vecino, nuestra familia, nuestros amigos, y creo que es algo como que tenemos como que olvidado, porque decimos, qué chilero ir a hacer misiones a otro país para que me reconozcan, para que me apoyen, más que todo hacerlo por fama o por reconocimiento, pero se nos olvida de que hacer misiones es por amor. Y también viene algo a mi mente que lo vi, creo que fue en Facebook, en una página de misioneros, que decía, gastamos nuestro tiempo predicándole a las mismas personas sobre la segunda venida de Cristo, cuando hay personas que nunca en su vida han escuchado siquiera la primera. Entonces eso como que nos reta a nosotros de que qué estamos haciendo como cristianos. O sea, muchas veces nos rendimos por cosas tan chiquitas y decimos, ya no quiero, pero sin darnos cuenta de que fuera de nuestro alcance, de nuestra vista, hay personas que están peores que nosotros. Con la diferencia de que nosotros tenemos el conocimiento de decir, Señor, perdona, y hay personas que no pueden hacerlo. Gracias por expresarse y por no negarse a dejarse usar por el Señor. Aquí está el material, dejando que el Señor use nuestras vidas y que llegue donde tenga que llegar y en su momento dará fruto. Gracias por su tiempo y su entrega. El Señor le recompense. Y bueno, creo que nos vemos hasta una próxima. Primera vez.